Buenos días. A continuación voy a hacer la exposición del capítulo de introducción del libro Programming Distributed Computing Systems de el autor Carlos Valera para el curso de lenguajes de programación Grupo 2 para el profesor Jorge Eduardo Triviño de la Universidad Nacional de Colombia. El desarrollo teórico básicamente consiste en que pues primero voy a leer la dedicatoria, luego voy a leer el prefacio que hace Kulaga, que es el director de tesis de Carlos Valera y una de las personas que ayudó a escribir o bueno a identificar el libro, pues con errores y demás. Lo siguiente que haré es leer el prefacio ya como tal, hecho por el autor. Lo siguiente en el prefacio que voy a leer es, o bueno, que vamos a analizar son los objetivos, la parte teórica, la parte práctica del libro, la conexión teórico-práctica del libro, la conexión entre la sintaxis entre modelos y lenguajes, el orden, el porqué del orden que lleva el libro, las expresiones de gratitud. En esa parte sí me voy a tomar como un tiempo para nombrar a cada una de las personas. Hay tres en específico que quiero resaltar por su influencia en el proyecto o bueno, en el libro. La motivación del autor, por qué concurrencia, por qué movilidad, los modelos de computación, los tipos de lenguaje y los ejemplos comunes de programación concurrente. Entonces, pues inicio con la dedicatoria. Este libro está dedicado con amor a mis hijas Tatiana y Catalina. Lo siguiente es el prefacio por Gulaga, que básicamente dice que es importante o es relevante este libro porque habla de sistemas distribuidos, de servicios en la web, computación en la web, redes y sensores, juegos y extracción de datos. Básicamente habla de que los libros de este tipo normalmente tienen el problema de la limitación al proporcionar una visión mixta, es decir, conectando el componente teórico y práctico y superando restricciones en modelos de concurrencia y lenguajes pues, para sistemas distribuidos. Entonces, ¿cómo soluciona esta limitación? Porque resuelve y explica básicamente los modelos fundamentales de concurrencia que son utilizados para estudiar pues todo lo que tiene que ver con los aspectos de sistemas informáticos distribuidos, que es la autonomía, la sincronización, la reconfigurabilidad y la movilidad. Explica cómo pues estos modelos teóricos se han utilizado para crear lenguajes de programación para computación distribuida y pues proporciona una guía para programar en ellos. Ya más adelante, pues en el prefacio del autor se va a mostrar cómo se desglosan pues esta clase de cosas. El libro está desarrollado pues para estudiantes de posgrado, pero pues hace la aclaración de que la forma en que está desarrollado y escrito deja que estudiantes con estudios avanzados pues de pregrado, lo que aquí sería pregrado, puedan entenderlo. Entonces, en general, los objetivos es enseñar las teorías fundamentales de la computación concurrente con un enfoque especial en cómo ayudan a diseñar y razonar sobre sistemas informáticos distribuidos y móviles, y enseñar lenguajes de programación que ayuden a desarrollar sistemas distribuidos informáticos correctos en un alto nivel de abstracción. Entonces, para el prefacio teórica, es decir, que va a hablar desde la teoría del libro, pues nos habla de que va a tocar 4 componentes de la teoría de la computación moderna, de la computación concurrente moderna. Uno de estos es el cálculo pi, que más adelante vamos a hablar por encima de qué es y cómo se desarrolla en el libro, el modelo de actor, el cálculo de la unión join y los entornos móviles. También se habla de la práctica, se usarán lenguajes de programación que siguen los modelos teóricos ya dichos, a excepción de los móviles, porque hasta cuando el autor desarrolló el libro, pues no se habían creado como tal
o bueno, se habían creado, pero no manejaba como tal el tema. Él al igual está abierto aquí en una segunda parte, si tiene los conocimientos, estaría a gusto pues para añadirlo. Se habla de tres lenguajes, uno se llama Pict, el otro se llama Salsa y el otro se llama Yokalm. El prefacio de conexión teórico-práctica básicamente nos habla de que el cálculo de pi pues, se encuentra en el capítulo 3, los actores en el capítulo 4, los cálculos de unión joins en el capítulo 5, los ambientes móviles en el capítulo 6 y ya los lenguajes como tal. Para el cálculo de pi, pues se usa Pict y Pict nómada en el capítulo 8, es decir, la cuestión práctica. Para actores del capítulo 9 con el software Salsa. Y para el cálculo de unión de joins, pues esto se verá en la cuestión práctica con Yokalm en el capítulo 10. Para la conexión teórico-práctica, el autor divide dos partes. La primera parte dice que describe la sintaxis y la segunda parte describe la sintáctica. También habla de una, bueno, aquí se ve la relación. Entonces, estos son los capítulos, estos nodos. Entonces ahí se ve como la dependencia de los modos y a dónde los lleva. Por ejemplo, la parte 1 lleva al capítulo 3, 4, 5 y 6, pero si se dan cuenta la parte 2 que no está, o bueno, el módulo 2, no la parte 2 porque la parte 2 está acá. El módulo 2 o el capítulo 2 lleva al capítulo 4, pero no está directamente relacionado con la parte 1. Igual, capítulo 1 está conectado a la parte 2 y bueno, así sucesivamente. La parte 2 inicia desde aquí, después del capítulo 7, pero digamos el capítulo 8 depende del capítulo 3, el 4 del 9, como lo veíamos pues en la tabla aquí. Se dan cuenta, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 4, capítulo 9. Listo. Se habla de una sección 3 parte 1, que son los capítulos 3 y 6. Describen la teoría principal desarrollada para cada modelo. Y sección 3 parte 2, que son capítulos del 8 a 10, que analizan los patrones de programación que cada pues, lenguaje defiende para facilitar el desarrollo de sistemas concurrentes, distribuidos y móviles. Sección 4, parte 1 y 2, pues analiza los ejemplos que hacen que la conexión entre teoría y práctica sean lo más claro posible. Listo. En la conexión teórica, bueno, las partes X indicando cualquier capítulo. 4.1 básicamente tratan, si se dan cuenta, estos tres temas. Estas subsecciones se manejan constantemente en los tres lenguajes y en las cuatro teorías, pues para entender más lo de concurrencia. Entonces, cómo se representa una celda de referencia, cómo representar la exclusión mutua, cómo representar el problema de los filósofos gastronómicos y describir el mismo ejemplo de celda de referencia móvil en sus respectivos idiomas. Entonces, el orden donde nos habla el autor pues consiste en que primero es la teoría. Todo esto es basado en la experiencia del autor. Entonces él habla de que primero se debe saber la teoría para evitar atascarse en cuestiones sintácticas de los lenguajes de programación. Entonces listo, luego a la práctica, que dice que una vez se maneja la teoría, pues es mucho más fácil implementar esto en cualquier lenguaje. Y al final, pues se llega a un aprendizaje teórico práctico, que es lo que quiere lograr Carlos Varela. Las expresiones de gratitud, básicamente yo puse 3 personas, pero son más o menos 50 personas, si no estoy mal. Entonces, voy a leer como sus nombres y en general pues es Gulaga, que es la persona que está acá, que es el formador del doctorado de Carlos Varela. Está Caroline Talcott, que es una bióloga que aparte de ser bióloga es matemática y le ayudó con todo lo que tiene que ver con concurrencia computacional. Habla de John Field y
David Moser. Solo está esta imagen en la web, entonces pues por eso puse esto, pero los puse a ellos tres por lo que aportaron al libro. Digamos, si uno va a... hay una página para encontrar a investigadores. Casi todos los trabajos de David Moser desde el 2008 hasta el 2012 fueron en pro de ayudar a Carlos Varela y generando modelos pues que aportaran a esto. En general nombra pues a muchas personas más a través de el Kautar, el, el Magraoui, J. Weijen, Wang, Shigeru Imai, Jason Laporte, Ave Stephens, entre muchísimas más personas. Entonces me gustaría como que, pues no los voy a leer todos, pero me gustaría que, digamos, puedan tomarse el tiempo e indagar también qué hicieron estas personas, porque pues es un trabajo arduo de no solo él, sino de varias personas más. Ya para entrar en la introducción, entonces, pues, él toma como motivación, el autor, eh, pues lo siguiente, yo alcancé a condensar esto y entonces dice, la informática digital ha experimentado avances revolucionarios con mejoras significativas en hardware, redes y almacenamiento en las últimas décadas, desde la predicción de la ley de Moore hasta el crecimiento exponencial en capacidades de procesamiento, comunicación y almacenamiento, hemos alcanzado mejoras de 6 órdenes de magnitud en solo 4 décadas, pero pues, ¿qué es la ley de Moore? Recordemos que la ley de Moore predice la cantidad de transistores en un chip, pues en ese entonces, en 1965, postulaba esto. Aquí está a la izquierda pues la imagen. Entonces predice que la cantidad de transistores en un chip de circuito integrado se duplicará aproximadamente cada 2 años. Entonces, retomando, el autor habla de que ante el posible aumento 1000 veces mayor para 2031 con dispositivos con 1000 procesadores de más núcleos, eh, la necesidad de que los desarrolladores comprendan la programación efectiva de sistemas concurrentes para aprovechar estos avances, pues fue lo que lo impulsó a hacer esta investigación y publicar este libro. Entonces, recordemos que la concurrencia, pues es la capacidad de un sistema de ejecutar múltiples tareas, ¿no? Entonces, en esta parte él se pregunta que por qué la concurrencia. Entonces, dice que la concurrencia implica paralelismo potencial en la ejecución de actividades informáticas, ya sea un solo procesador mediante entrelazados o en varios procesadores para ejecuciones paralelas o distribuidas. Los programas concurrentes pueden ofrecer mayor velocidad si las actividades son independientes y los recursos son suficientes. Sin embargo, la complejidad aumenta debido a posibles dependencias de datos y control, lo que dificulta la garantía de corrección y terminación. Entonces, cuando hablamos de paralelismo potencial, se está considerando la posibilidad de que se ejecuten diferentes partes de un programa o un proceso al mismo tiempo, en lugar de realizarle las pues, de manera secuencial. Este enfoque puede aprovechar la arquitectura de hardware del sistema como múltiples núcleos de la CPU para realizar operaciones de forma concurrente. Entonces, después de esto, el autor nos dice que aunque el software concurrente mejora la interacción y la utilización de recursos, su naturaleza no determinista y las posibles complicaciones en seguridad y rendimiento requieren una perspectiva diferente en la organización y diseños de programas en comparación con los secuenciales. Entonces, empieza otra parte que se llama ¿por qué la movilidad? Entonces, con movilidad se refiere a sistemas distribuidos móviles que incluyen el código móvil, datos móviles, dispositivos móviles y usuarios móviles. ¿Pero qué es esto? Entonces, con el código móvil se refiere a programas o componentes descargados de Internet o aplicaciones cuyos componentes se reconfiguran en tiempo de ejecución para adaptarse a cambios en su entorno de ejecución. Esto permite
extensibilidad dinámica de las aplicaciones y la adaptación a condiciones cambiantes de red. Esto se puede reducir a un script que puede ser ejecutado en algún sistema pues móvil, como puede ser, bueno, más adelante vamos a tocar qué son, eh, pero pues que puede ser modificado a medida que vaya pasando el tiempo. Los datos móviles, que se refieren al acceso a bases de datos remotas, entonces se pone como ejemplo las producidas por sensores, y la movilidad de los datos permite un acceso más rápido y la tolerancia a fallos mediante la replicación de los datos. Dispositivos móviles, como lo decía ahorita, con lo del script, entonces pues no solo incluyen teléfonos celulares, sino laptops, PDAs, robots, cámaras, y pues dice que estos dispositivos pueden cambiar de ubicación física y conectarse o desconectarse en cualquier momento con limitaciones significativas en términos de velocidad de procesamiento, acceso a redes inalámbricas, tamaño de memoria y disponibilidad de energía. Y usuarios móviles, que se refiere a la necesidad de los humanos de acceder a la información y aplicaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento, incluso mientras viajan a diferentes velocidades y disfrutan de diferentes niveles de conectividad. Entonces, pues esto lo podemos asociar a lo que muchos hacemos a diario al tomar el sistema de transporte público y queremos, no sé, escuchar música, por ejemplo. Entonces, ahí estamos accediendo mientras viajamos a una velocidad para disfrutar sistemas de streaming, por ejemplo, o pues lo que puede ser, digamos, una aplicación de música. Entonces, modelos de computación. Entonces, los modelos teóricos de computación son fundamentales para razonar sobre las propiedades del software, incluyendo los lenguajes de programación utilizados para desarrollarlo. Entonces, los ejemplos de propiedades del software incluyen el poder expresivo, la corrección, el rendimiento y la confiabilidad, pues porque de nada nos sirve tener software que, digamos, no tiene un buen rendimiento, no es confiable y, bueno, no tiene estas propiedades. Estos modelos también ayudan a los diseñadores de lenguajes de programación y desarrolladores de aplicaciones a organizar artefactos de software que puedan manejar la complejidad y promover la reutilización y composición. Entonces, retomando el diagrama que teníamos ahorita de teoría moderna de computación, aquí me faltó el cálculo lambda. Entonces, ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, empecemos con el cálculo de unión o el join de cálculos, que es una cuestión teórica que vamos a ver en el libro, que es desarrollado por Frunet y Gontier en 1996, que básicamente modela la computación concurrente como procesos químicos donde expresiones complejas pueden resultar de la combinación de expresiones más simples según reglas de reescritura bidimensionales dinámicas, bidireccionales. El cálculo lambda, aquí podemos ver a Klein y aquí podemos ver a Church. Entonces, este cálculo fue desarrollado en 1941 y en 1930. Primero Klein y luego pues Church lo hizo. Y este cálculo es fundamental en los lenguajes de programación funcionales. Es lo que se llama un Turing completo, lo que significa que cualquier función computable puede ser expresada y evaluada utilizando el cálculo lambda. Es útil para estudiar conceptos de lenguajes de programación secuenciales debido a su alto nivel de abstracción. Esto también lo podemos ver en Introducción a la Teoría de la Computación, en el momento en donde pues manejábamos o bueno, resolvíamos situaciones con respecto a problemas de Turing, de máquinas de Turing completas. Modelos de actores, que fue creado por Hewitt en 1973 y lo refinó Aga en 1986, Aga, la persona que le dirigió la tesis a Carlos. Y pues este modelo representa unidades de computación concurrentes que se comunican mediante el paso de mensajes asíncronos y garantizados.
Se extiende el cálculo lambda con primitivas para la creación y comunicación de actores y se proporciona una semántica operacional para el modelo de actores. La computación secuencial dentro de un actor se modela con el cálculo lambda, mientras que las configuraciones de actores representan la comunicación y el estado distribuido. Entonces, el siguiente modelo teórico que vamos a ver en el libro es el cálculo pi, que fue creado por Milner en 1992, que modela la computación concurrente en términos de procesos de comunicación que pueden cambiar dinámicamente su topología de comunicación. Utiliza una técnica llamada bisimulación para determinar la equivalencia entre procesos. Recordemos que ahorita uno usaba la bidirección y este usa la bisimulación, lo que implica que dos procesos son equivalentes y pueden imitar indefinidamente las interacciones del otro con cualquier entorno. Entonces aquí tenemos la portada de lo que postuló Robin Milner. Y por último, la teoría de ambientes móviles, que fue creada por Cardelli y Gordon en el 2000, que modela código móvil, dispositivos y usuarios. Define una estructura jerárquica de ambientes que contienen procesos y otros ambientes con comunicación restringida dentro del mismo ambiente. Las expresiones en el cálculo de ambientes pueden ser traducidas al cálculo pi y viceversa, lo que permite el uso de técnicas de equivalencia desarrolladas para el cálculo pi en el cálculo de ambientes. Cuando se habla... Bueno, sí. Introducción a tipos de lenguajes. Entonces, categorización de los lenguajes de programación. Entonces, en esta parte de tipos de lenguaje los cataloga en 5, en lenguaje imperativo, en lenguaje orientado a objetos, en lenguaje funcional, en lenguaje lógico y multiparadigma. Entonces aquí nos pone varios ejemplos. En imperativo es Fortran, Algol, COBOL, BASIC, Pascal, C y ADA. ADA, el software que usa el FBI y las cosas de estados en Estados Unidos, las entidades de estados. Orientado a objetos como puede ser Java, C numeral, C++, Smalltalk, Simula y Eiffel. Funcional con Lisp, ML, Scheme y Haskell. Lógico con Prolog y multiparadigma con OS. Entonces, en el ámbito de la programación concurrente se abarcan sistemas paralelos distribuidos y móviles y han sido en gran medida una consideración posterior en el diseño de lenguajes de programación. Sin embargo, los avances en áreas como web computing, grid computing y cloud computing están impulsando esfuerzos renovados para repensar los lenguajes de programación y mejorar la abstracción, rendimiento y escalabilidad en infraestructura de cómputo distribuido altamente heterogéneo. Entonces, ejemplos más comunes y pues los que se van a usar en el libro de programación concurrente. En cada teoría hay lenguaje de programación concurrente de cómo codificar los mismos 3 paradigmas, como lo decía anteriormente, que pues íbamos a usar los paradigmas para la parte práctica. Entonces el primero es una celda de referencia, el segundo un problema de exclusión mutua y el tercero los filósofos enantos. Esto permitirá comparar directamente las teorías y lenguajes destacando pues sus diferencias. Estos ejemplos también sirven como punto de partida para especificaciones de programas más complejos. Y pues en resumen esta sección detalla estos ejemplos y explica su relevancia en la computación concurrente. Entonces, primero, la celda de referencia básicamente modela una computación con estados, es decir, una celda que contiene un estado mutable, es decir, si es mutable puede cambiar. Una celda simple puede ser creada, actualizada y consultada por otras computaciones concurrentes. Y la celda de referencia es quizás el programa concurrente con estado más simple que ilustra problemas como el no determinismo.
Por ejemplo, si tanto una actualización como una consulta se emiten concurrentemente, el orden de procesamiento de las solicitudes determinará el resultado recibido por el proceso de consulta. Aunque una celda de referencia es un ejemplo muy simple, está en la base de toda computación con estado, incluidas las bases de datos y sistemas de información. La exclusión mutua, que se refiere a asegurar que varios procesos no ejecuten ciertas partes críticas del código al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando dos procesos comparten un recurso como una impresora, es importante que se turnen para usarla y evitar resultados inesperados, es decir, como eh, sobreescribir información o cuestiones así. Los semáforos son una herramienta pues común para garantizar esto, siendo la base para mecanismos de coordinación más complejos como las transacciones distribuidas. Y los filósofos cenando, que es el escenario de los filósofos cenando. Entonces, ¿en qué consiste esto? Ya vuelvo acá, voy a mostrarlo acá. Este es el filósofo 0, 1, 2, 3 y estos son los palillos. Entonces, el algoritmo dice lo siguiente. Se debe tomar el palillo izquierdo si está disponible. Se toma el palillo derecho si está disponible. Come. Suelta ambos palillos, piensa y vuelve al primer punto. El problema es que esto puede generar un problema de bloqueo si todos los filósofos toman su palillo izquierdo y esperan indefinidamente a que el siguiente filósofo suelte su palillo. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo dice que tiene que coger el otro palillo, o si no, no soltarlo y comer, o si no, no soltarlo. Entonces, este es un ejemplo que pues puede destacar el riesgo de bloqueo en sistemas concurrentes con recursos compartidos. Retomando pues la cuestión del análisis y posible pues de aplicación de lo que ya hemos dicho, digamos la cuestión acá, de los tres problemas, como lo decía, digamos los eh, lo de los filósofos, pues se puede ver eh, o puede destacar, se puede aplicar en el riesgo de bloqueo de los sistemas recurrentes. La exclusión mutua se puede ver en los casos del semáforo. Lo de la celda de referencia, pues son ejemplos simples de manejo de estados eh, en los diversos sistemas pues, en los que nos podemos topar. Eso pues en ese aspecto y pues en general el libro pues básicamente es una guía de aprendizaje y de práctica y pues de cómo desarrollar lenguajes de programación. Entonces pues la aplicación directa iría ya enfocada al desarrollo de un lenguaje de programación. Las conclusiones que tengo del primer capítulo, pues desde los agradecimientos hasta el final, él siempre tuvo en cuenta al profesor eh, qué pena, que pues siempre estuvo ahí, siempre resaltó como eso. Entonces concluyó, pues primera vez que pues no se pueden hacer como muchas cosas solo, sino que siempre hay un grupo detrás de esto con un arduo trabajo. Segundo es que pues las teorías de computación aquí planteadas de alguna forma que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso pues nos van a dar como esos conceptos claves para el desarrollo de lenguajes de programación. Y por último, que pues el, para los tipos de lenguajes catalogados por el profesor Carlos y adicional a los problemas que se están planteando aquí, pues si los uno, pues ya que no se tocan como ya muy directamente porque solo se usan tres, si sé lo teórico y si uno lo teórico con lo práctico, puedo llegar a hacer algo desde eh, pues no novedoso, sino algo aplicado a algún programa que yo maneje.
por último las referencias y les agradezco por su atención. Muchas gracias.